Buenas tardes, os doy la bienvenida a todos, tanto a los que estáis aquí en presencial, que muchos sois conocidos, gente de NetApp, gente del sector, clientes, y todos los que estáis conectados en remoto también, que os estáis conectando a este evento que realizamos NetApp y NetMedia, el llamado Cloud Day Tour, y os quiero dar las gracias porque pues para nosotros es un honor participar en este evento con un fabricante como NetApp, en un evento que pues para nosotros también es la primera vez que hacemos una cosa así, híbrida, entre la gente que tenemos aquí pues digamos en presencial y la gente que estáis en remoto. Vamos a compartir con vosotros, creo, información muy interesante, vamos a tener un panel de debate dedicado a la nube, porque hoy lo que buscamos es que seáis capaces en vuestras organizaciones de sacar el máximo de la nube. Todas las empresas, instituciones y demás, en su modernización, habéis hecho un viaje a la nube en el que habéis ido pues, llevando cargas a distintos hiperescalares, en nubes públicas, en nube privada, y mantenéis quizá muchos cargas en on-premise. Sin embargo, este viaje a la nube de estos años viene acompañado de un aumento de la complejidad, de las dificultades que tenéis en el control, en la visibilidad, en controlar el gasto. Por ello es importante para vosotros, para las organizaciones, ser capaces de realmente domar esta nube, ¿no? Las nubes públicas, la nube privada y todos ser capaces de controlarlo. Estamos en una era en la que necesitáis tener más visibilidad, tener más control y sobre todo menos complejidad. Pues bien, hoy NetApp os va a mostrar cuál es la respuesta de la compañía a estas necesidades, a estas inquietudes de los CIOs, de los responsables de tecnología que trabajáis con los hiperescalares, con nube privada, nube pública y demás, y cómo podéis con su tecnología tener todo bajo control, con la máxima visibilidad, con la máxima seguridad y con el cumplimiento normativo. No me quiero extender más porque yo no soy el protagonista hoy y quiero dar la bienvenida a José Manuel Petisco, que es Country Lead, es Iberia Lead de perdona. Entonces, te voy a poner el micrófono, dame un segundo. Pues perfecto. Venga. Muy bien. Pues muchas gracias y buenos días a todos los que os habéis conectado desde LATAM y buenas tardes a todos los que estáis aquí en Madrid y a todos los que os habéis conectado desde Iberia. La verdad es que para NetApp, una compañía global, que me toca a mí hacer esta introducción, si podemos pasar a la siguiente slide, que no tengo tampoco el pasador. Ahí está. No, ya no necesito más, si solo tengo una slide. No os voy a entretener mucho. Como decía, pues a mí me toca introducir a la compañía para aquellos que no la conozcáis. Somos una compañía global centrada en el software de gestión de datos y en la nube. Una compañía global con ese foco en nube y en la gestión de datos que durante los últimos 30 años hemos tenido una innovación continua que nos ha permitido, pues tanto en la parte de almacenamiento y gestión de datos como en la parte de cloud, ser reconocido por los principales analistas, como veis ahí en el cuadrante mágico de Gartner, como miembro de posicionado en ese cuadrante mágico, y en IDC, pues como líderes de mercado en distintos entornos de almacenamiento que nos voy a listar aquí. Gracias a ese posicionamiento y esa, como he dicho, innovación de más de 30 años que tiene NetApp, nos ha permitido llegar a multitud de clientes. En el Fortune 500 tenemos 25 de los 30 primeros clientes. Creo que tenemos un 86 o un 87% del Fortune 500. Por ejemplo, en España estamos casi en un 90% de los clientes del IBEX 35, que es la referencia de la bolsa aquí en España. Por ejemplo, tenemos 10 de los 10 primeros fabricantes de automóviles son clientes y usuarios de NetApp. O las 10 primeras compañías de IT a nivel mundial, las 10 primeras compañías de IT a nivel mundial también son clientes de NetApp. Y consideramos, y hoy lo vamos a tratar en el día de hoy, que esta primera fase del viaje a la nube ya se ha terminado. Y estamos en un segundo estadio dentro de esa evolución con todas las tecnologías de nube, en el cual necesitamos hacer las cosas un poco distintas a como lo hemos hecho hasta ahora. Algo distinto donde tengamos, por ejemplo, un único panel de control que nos permita
bueno, pues tener una monitorización, poder hacer esa gestión de todos los elementos que componen nuestras arquitecturas en el entorno, bien sea on-prem, bien sea legacy, bien sea cloud privada o sea cloud pública, y en ese entorno multicloud tener esa visibilidad que comentaremos a lo largo del día de hoy, tanto en la parte de almacenamiento de datos, de gestión de datos, sea on-prem o sea cloud, como en servicios de datos, como puede ser la parte de protección, la parte de seguridad o la parte de gobernanza del dato. Además, hay otra pieza fundamental dentro de lo que nosotros hemos llamado la cloud evolucionada o el Evolved Cloud, donde tenemos que tener mayor control del coste, mayor optimización de todo nuestro presupuesto en aquello que estamos invirtiendo en estas tecnologías del entorno multicloud. Lo veremos también a lo largo del día de hoy, pero hay soluciones que nos permiten, bueno, pues tener eficiencias enormes dentro del almacenamiento, de 4:1, por ejemplo, o nos permiten en entornos de computación en la nube conseguir unos ahorros de hasta un 70%. Pero además, para trabajar con todos nuestros clientes y todos nuestros partners, tenemos unas APIs abiertas, que lo podemos integrar con cualquiera de las soluciones que tengan nuestros clientes, tengan nuestros partners o tengan nuestras alianzas o unos terceros con los que queramos interactuar en este concepto de cloud evolucionada. Para ello, y gracias a todo esto, pues hemos llegado en la compañía, en el último resultado de nuestro último año fiscal, a más de 6,3 billones de dólares, a 6.320 millones de dólares de facturación, donde yo lo que resaltaría es que en la parte de tecnología flash, donde somos líderes de mercado a nivel mundial, pues crecimos un 26%, y en el entorno de servicios de cloud pública casi crecimos un 100% de crecimiento en ese entorno. Estos crecimientos, pues como veis allí en la parte de abajo de la derecha de esta presentación, tenemos servicios de cloud pública, servicios de almacenamiento de altas prestaciones de cloud pública con los principales hiperescalares, como es AWS, donde hay un servicio que se llama FSx ONTAP, que luego veremos, en Azure, con un servicio que se llama Azure NetApp Files, conocido como ANF, o en Google Cloud, un servicio que llamamos Cloud Volume Services de Google Cloud, que lo veremos durante el día de hoy. Somos 12.000 empleados en todo el mundo, presentes en 28 países y presentes en muchos más países a través de todo nuestro canal y nuestros partners y nuestras alianzas a nivel mundial. Y por mi parte, bueno, luego si queréis habrá alguna pregunta que yo pueda contestar, pero como las preguntas serán difíciles, se las dejaré a todos mis compañeros de NetApp, que ahora os van a presentar. Así que muchísimas gracias y bienvenido a todos los que os habéis conectado en streaming desde Latinoamérica y desde Iberia, y muchas gracias a los que estáis aquí presentes. Gracias. José Manuel, el micro. Muchas gracias, José Manuel. Vamos a ver un pequeño vídeo ahora. Like what's inside a black hole? Or who invented Mondays? And why? We can't solve your existential questions, but we can ensure cloud is doing its job, allowing you to get the most from your data. At NetApp, we don't just connect you with the cloud, we help you integrate it with your existing platform, and we never dictate where you deploy your workloads. Say hello to freedom. Wherever you are on your cloud journey, we have the tools to migrate enterprise workloads, protect your data, and optimize performance for more cloud with less cost. Oh, and did we mention we're BFFs with the major public clouds? That's right, we're integrated with AWS, Microsoft Azure, and Google Cloud. Together, we have your back. Yeah, we do it all for you. With our cloud services, you reap the benefits of a no-compromise, high-performing cloud experience, like the boss you are. Get ready for cloud greatness. Muy bien. Ojalá fuera así la vida de los responsables de tecnología, pero lo cierto es que muchas veces no lo es, y para muchos de vosotros que trabajáis en instituciones, en empresas, y tenéis que controlar toda la tecnología que hay detrás, a veces os veis abrumados por la complejidad, pues por los problemas de
de seguridad de la información, por los problemas de compliance y por todas las aplicaciones que usáis en negocio y a las que tenéis que dar servicio. Sin embargo, la propuesta, como veis, de NetApp es esto, es tener todas las nubes a vuestros servicios controladas y de manera sencilla. Y lo que voy a comentaros es, primero, podéis hacer preguntas aquí, en presencial, los que estáis, si queréis, nos avisáis y nos trasladáis la pregunta para que se la expongamos al público, no yo, porque yo no sé nada de esto, o sea que es difícil que os contestase, pero si la hacéis los que estáis en remoto a través del chat, también se las podemos trasladar a los ponentes. La agenda del día, como veis, tras la presentación de José Manuel, tenemos pues una presentación en la que pues, ya desde un punto de vista un poquito más profundo, Jaime Balañá nos va a contar qué es esto del Evolved Cloud, no sé si lo digo bien, esta nueva era de la nube, más sencilla, más inteligente, más controlada, y después vamos a ver una pequeña demostración en la que todo esto se materializa, ¿no? Para que sepáis cómo podéis implementarlo en vuestras organizaciones. Después vamos a tener una pequeña mesa redonda en la que expertos de NetApp en cada una de estos hiperescalares os va a mostrar un poco pues, cuál es la integración que hay entre NetApp y estas nubes y las posibilidades que tenéis con ellas. Y vamos a ver después un caso de éxito de un cliente de NetApp que ha conseguido esto que buscamos, ¿no? El tener un mayor control de las nubes, un mayor aprovechamiento para llegar a esta era de los datos, a esta era de las empresas data-driven, y que podáis manejar toda la infraestructura de una manera menos compleja, que al final es de lo que se trata. No me enrollo más. Jaime, cuando puedas, cuando quieras, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Dani. Pues nada, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Mi nombre, para los que no me conozcáis, soy Jaime Balañá, soy el director técnico de NetApp para España y para Latinoamérica. Y bueno, pues justo ahora decía Dani, hablaba de la era de los datos, ¿no? Y es que es la realidad, estamos en la era de los datos. Si os fijáis, hasta el bar de la esquina tiene un QR encima de la mesa para que puedas pedir la comida, y esto pues hace unos años pues no era así. Entonces estamos en esta nueva era de los datos donde las empresas pues son digitales, están muy digitalizadas y tienen integrado todo su IT en lo que es el negocio, ¿no? Y esto pues nos lleva a nuevos retos que antes no teníamos. Antes, cuando nos teníamos que preocupar de los datos en sí, en una empresa, en el departamento de IT, pues básicamente nos teníamos que ocupar de un par de cosas solamente: que estuvieran disponibles siempre, que tuvieran el rendimiento necesario y a lo mejor quién accedía a ellos un poquito, ¿no? Pero no mucho más. Ahora los datos cada vez son más diversos, son más difíciles de gestionar y sobre todo están mucho más distribuidos. Casi todos vosotros, y si no lo estáis ahora, lo haréis en el futuro, vais a tener cargas de trabajo, aplicaciones o algunas partes de vuestro negocio que van a estar alejadas del resto, ¿no? Entonces, esto de que estén los datos y que los orígenes de los datos estén tan fragmentados, pues nos lleva a otros retos, ¿no? Que tienen que ver con dónde tenemos los datos y cómo podemos ocuparnos de ellos. Y como decía, antes nos ocupábamos únicamente del rendimiento y de la disponibilidad de los datos, y ahora tenemos que ocuparnos también de los ataques de ransomware o otro tipo de ciberataques, de la legislación que nos obliga a cumplir con ciertos requisitos a la hora de tratar esos datos y de saber quién tiene acceso a ellos, y de un montón de cosas más que antes pues, no estaban en nuestra agenda, ¿no? A la hora de tratar los datos. Nosotros, como sabéis, NetApp es una empresa de almacenamiento, empezó como una empresa de almacenamiento y que ahora hemos virado varias veces en nuestra historia siempre en torno a los datos, y creemos que estamos en una muy buena posición para precisamente resolver todo este tipo de retos, ¿no? El hecho es que el tema de los datos es una prioridad para todo el mundo. Primero, por esa ventaja competitiva que pueden dar a todas las empresas. Y bueno, y un fruto de eso es que el 57% de las empresas más importantes del mundo pues han nombrado un Chief Data Officer, ¿no? Es decir, una persona que va a ser la encargada de saber y de entender qué es lo que va a pasar con esos datos. Como decía, nosotros estamos muy bien posicionados para ayudar en todos estos retos, puesto que llevamos 30 años 31 ya, este año, 31 años ocupándonos de los datos de nuestros clientes, ¿no? 30 años de innovación y lo que queda, digo ahí, porque estos 30 años han sido muy intensos, hemos sufrido varias evoluciones hemos virado varias veces para adaptarnos a las necesidades del mercado. Hemos ido partiendo de lo que eran los discos rotacionales, discos de toda la vida. Hemos pasado a ser líderes también en todo lo que tiene que ver con la tecnología flash y todo lo que tiene que ver con los discos basados en flash.
somos a día de hoy el único sistema operativo de almacenamiento que está presente en los mayores hiperescalares, en los mayores proveedores de nube. Siempre nos hemos ocupado de la protección de los datos de nuestros clientes, nosotros siendo los que almacenamos los datos de nuestros clientes, como comprenderéis, nuestro mayor fracaso sería no tener los datos de nuestros clientes protegidos o, no poder evitar que nuestros clientes perdieran datos en algún momento. La protección del dato es algo que siempre ha estado en nuestro ADN y que siempre hemos cumplido a rajatabla, y más ahora, ¿no? Con todos aquellos retos que tienen que ver pues, precisamente con el aumento de los ataques de seguridad, etcétera, ¿no? Y bueno, y seguimos, como digo, y lo que queda, seguimos innovando, seguimos pensando en cómo ampliar nuestro portfolio para seguir ayudando en todo esto. Y, por ejemplo, pues con los servicios de CloudOps. CloudOps es un área de nuestro negocio que no tiene mucho que ver con lo que hacíamos hasta ahora, que no tiene tanto que ver con los datos, pero sí con esa necesidad que tenéis las empresas de saber qué es lo que pasa con vuestra infraestructura, independientemente de si es en la nube o es en vuestros centros de datos. Y hablando de la nube, que es, digamos, el catalizador, ¿no?, de toda esta transformación, de toda esta digitalización de las empresas, lo que estamos viendo es que estamos en un mundo que es híbrido y multicloud. Ese es el hecho hoy en día. Estamos viendo que la mayoría de nuestros clientes no se ha cumplido aquello que se decía hace a lo mejor 5 o 8 años de que todo el mundo iría 100% al cloud. Casi todos nuestros clientes tienen unos entornos híbridos, algunos en el cloud y otros en sus centros de datos o incluso en proveedores de cloud más locales, pero lo que sí que está claro es que es multicloud. Casi todos nuestros clientes tienen más de un proveedor de cloud. Muchas veces es uno de los grandes o dos de los grandes, pero otras veces también puede ser uno de los grandes y un proveedor de nube local, ¿no? O, cuando digo local, puede ser a nivel estatal, por supuesto, ¿no? ¿Y esto qué ha llevado? Pues a esta evolución de la nube, lo que hablábamos al principio. La evolución de la nube es esta nube nueva, que no es solo la nube como la pensábamos hace unos años, es una nube que se extiende a otros proveedores de cloud, a nuestro data center, que sigue ofreciéndonos estas ventajas de flexibilidad, de agilidad, de acceso a la innovación, de escalabilidad cuando el negocio lo necesita, pero que con todo eso nos ha traído unos retos muy importantes, unos retos que tienen que ver sobre todo con la complejidad. Cada vez es más complicado gestionar este tipo de entornos. Tenemos gente que sabe mucho de una tecnología, pero que no tiene por qué ser igual de relevante ese conocimiento cuando pasas a otro proveedor de cloud o cuando lo llevas a tu centro de datos. Eso nos trae complejidad. Tenemos también más riesgo en lo que tiene que ver con la seguridad. La seguridad ha aumentado, las herramientas que nos protegen han aumentado, pero también han aumentado los sitios de donde nuestros datos llegan, con lo cual somos más susceptibles de recibir ataques puesto que tenemos nuestros datos más distribuidos, ¿no? ¿Qué decir del ahorro? Al principio se pensaba que la nube iba a suponer muchos ahorros. Es así en muchos casos, pero con ese acceso a la nube y sobre todo cuando hemos llegado a esos momentos de automatización, cuando hemos pasado a metodologías ágiles, metodologías muy basadas en la automatización, se nos puede disparar el gasto sin darnos ni cuenta. Entonces necesitamos esa visibilidad para ver exactamente qué es lo que está pasando con toda nuestra infraestructura. Y para eso llegamos nosotros, ¿no? Esa parte blanca de la slide está porque algo podemos hacer, ¿no? Y nosotros tenemos 4 áreas en las que fundamentalmente podemos ayudar, ¿no? La primera, y es la más lógica, es la simplicidad. ¿Cómo puede NetApp ayudar en hacer todo esto más sencillo? Bueno, pues si, como decía, tenemos un sistema operativo de almacenamiento que está disponible en todas las nubes, eso hace que nuestro equipo de IT no tenga que aprender nuevas tecnologías, que pueda utilizar los mismos conocimientos que tiene para sus datos en el centro de datos, también en otros proveedores de cloud o en otros proveedores de almacenamiento, ¿no? Siempre y cuando pues, seamos capaces de dar esa simplicidad. Otra área muy importante, la seguridad. Nosotros nos tomamos la seguridad muy en serio y lo que pretendemos es no poner la seguridad como un añadido, no tratar de buscar parches cada vez que sale un agujero, sino que nosotros ponemos en el centro de nuestra estrategia de seguridad y la estrategia que ponemos a disposición de nuestros clientes los datos. Es un poco una analogía como lo que pasa con un coche. La seguridad de un coche está enfocada al conductor, a los ocupantes, pero luego alrededor de eso hay muchas capas que hacen que tú estés más seguro dentro de ese coche. Pues hacemos lo mismo con los datos. Nosotros ponemos capas alrededor de nuestros datos a diferentes niveles, algunas veces integradas dentro de nuestros servicios de almacenamiento, otras veces con herramientas externas para conseguir que los datos estén cada vez más seguros. Hemos hablado antes de ahorro, por supuesto, pero no pensemos solo en el ahorro económico, que también es muy importante. Tenemos herramientas como Spot que te permiten tener visibilidad de qué es lo que tienes en cada uno de tus entornos y saber si el sistema
en el que está corriendo tu aplicación es el más óptimo para esa aplicación, ¿no? Pues con eso podemos ahorrar en costes. También NetApp siempre ha sido reconocida como uno de los fabricantes más eficientes en lo que es la eficiencia de almacenamiento, es decir, almacenar más con menos. Todo eso redundaría en un ahorro de costes, pero también podemos pensar en otro tipo de ahorro de tiempo. Si nuestros equipos tienen un sistema o un entorno mucho más sencillo y mucho más fácil de gestionar, pues también vamos a conseguir que se ahorre ese tiempo ahí. Y por último, una parte muy importante que muchos de vosotros en vuestras empresas ya estáis poniendo en una de las prioridades más altas, y es el tema de la sostenibilidad. Tener en cuenta que más del 1% del consumo de energía a nivel mundial tiene que ver con los data centers. Y dentro del consumo de los data centers a nivel mundial, el 15% depende de los datos. Y otro dato hablando de datos, otro dato que tenemos nosotros por ser los que guardamos los datos de nuestros clientes. Casi el 70% de los datos que se crean en nuestros sistemas de almacenamiento no se vuelven a tocar más allá del primer día de creación. Es decir, que tenemos un montón de datos que podríamos utilizar de otra forma para que fuese todo más sostenible. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, pues para empezar, los proveedores de cloud son más sostenibles que el data center particular. Ellos se han propuesto ser huella de carbono cero en un periodo de tiempo muy cercano, algunos de ellos ya incluso lo son, con lo cual cualquier dato que no estemos utilizando habitualmente, que podamos mover a la nube, primero nos va a dar un ahorro de costes, porque ese almacenamiento en la nube probablemente va a ser más barato que el que tengamos nosotros en nuestro centro de datos, y segundo, va a reducir directamente nuestra huella de carbono de esos datos. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, pues NetApp ofrece soluciones, como pone aquí, ofrece soluciones y servicios de almacenamiento y de gestión de datos que permiten simplificar todo este entorno, ¿no? Y bueno, pues tenemos varias áreas en las que podemos ayudar. La primera de ellas sería el almacenamiento puro y duro, ¿no? El almacenamiento puro y duro, pero dividido en estas dos áreas fundamentales. Almacenamiento on-prem, lo que hemos hecho más tradicionalmente en los primeros 20 años de nuestra historia, y también el almacenamiento en la nube. Con el almacenamiento on-prem, líderes en flash, podemos por ejemplo, por poner un ejemplo, llevarnos cargas muy demandantes de rendimiento a nuestro almacenamiento on-prem, como podría ser bases de datos basadas en Oracle, por ejemplo, que requieren mucho rendimiento, o nuestros CRMs, o nuestro SAP basado, que necesita mucho rendimiento, pues podría estar en nuestro almacenamiento on-prem basado en nuestras gamas y familias de almacenamiento. Como hemos dicho antes, y ya lo hemos repetido varias veces, pero no me cansaré de repetirlo, somos el único proveedor de almacenamiento que tiene servicios nativos, y además esto es importante, servicios nativos, es decir, servicios que no son nuestros, sino que son de los proveedores de cloud en los mayores proveedores de cloud. El servicio NetApp, Azure NetApp Files, que viene ahí, que es de Microsoft, es un servicio de Microsoft Azure, que ellos venden, ellos gestionan, ellos soportan, pero que lleva nuestra tecnología por detrás. Eso mismo es válido también para Amazon FSx y para NetApp Cloud Volume Service en Google Cloud. Somos el único fabricante de almacenamiento que tiene una oferta first party, es decir, dedicada a los, soportada y publicada por los proveedores de cloud en todos los proveedores de cloud más importantes. Y alrededor de eso podemos hacer un montón de cosas. Por ejemplo, lo que os comentaba hace un momento, si queremos saber qué datos son los que no tenemos usados, qué datos son los que nosotros llamamos datos fríos, son datos que no hemos utilizado recientemente y que son susceptibles de a lo mejor estar en otro entorno que sea más barato o que tenga una huella de carbono más baja, ¿no? Pues podemos utilizar servicios que están dentro de nuestro portfolio de servicios de datos en la nube, como puede ser Cloud Tiering, que te va a permitir hacer eso mismo. Llevar esos datos hacia otro sitio que sea más barato. Si queremos saber cuáles son esos datos, tenemos otro servicio que se llama Cloud Data Sense, que permite darte visibilidad dentro de todo tu data lake o de todo tu bases de datos, etcétera, donde puedes ver exactamente qué está ocurriendo con esos datos, quién está accediendo a ellos, cuándo fue la última vez, cuáles son más fríos y cuáles son menos fríos. Otra área de la que os hemos hablado también, Spot by NetApp, es nuestra incursión en un entorno que no tiene nada que ver con los datos, bueno, todo tiene que ver con los datos, pero que no está directamente relacionado con la gestión de datos, y es que nosotros en nuestra propia transformación, porque nosotros también nos hemos ido moviendo a la nube, nos hemos dado cuenta de las ineficiencias que puede haber, sobre todo en la parte de cómputo. ¿Vale? Entonces, con la suite de Spot y con algunas otras herramientas que entran dentro de esta categoría, podemos tener la visibilidad de dónde tenemos nuestras cargas de trabajo y dónde pueden estar de una forma más óptima para producir ahorros casi instantáneos. Todo esto, como veis, pues puede llegar a ser en sí también complejo de gestionar, y ahí es donde entra pues una de nuestros nuevos anuncios o soluciones que hemos anunciado recientemente, que es NetApp Blue XP.
NetApp BlueXP, como pone ahí, es un panel de control único que permite ofrecer una visión global de todos los entornos, independientemente de si están en la nube o en cualquier proveedor de nube o en el centro de datos, para poder ofrecer pues, una visibilidad y una simplicidad a toda la gestión de todo esto. De NetApp BlueXP, mi compañero Hugo, que está por aquí, os va a hablar ahora enseguida, con lo cual yo no os voy a dar mucho más detalle. Simplemente pues, avisaros de que casi todas las empresas más importantes del mundo se basan en nuestra tecnología y confían en nuestra tecnología para llevar sus aplicaciones más críticas, y que nosotros a nuestra vez pues, lo que hacemos es aliarnos con los más importantes del mercado, con AWS, con Microsoft, con Google, con IBM, con VMware, con SAP, para ofreceros las soluciones más óptimas para cada caso de uso. Entonces, nada, muchas gracias por haberme escuchado estos minutos y bueno, le voy a dar paso a Hugo, que os contará todo esto, cómo se materializa y cómo se puede ver en uso directamente, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias. Gracias, Jaime. Como decías, quizá no todo se refiere a los datos, pero las empresas de hoy sí sois todo datos, ¿no? Porque en la medida en que seáis capaces de sacar valor de esta información, pues tenéis a vuestra disposición la posibilidad de tomar decisiones mejores para la organización, bien sea pues, que tengáis una posibilidad de predecir mejor la demanda, cómo optimizar la cadena de suministro, cómo optimizar los procesos digitales que habéis incorporado a vuestras organizaciones, que quizá en un primer momento ha sido simplemente una digitalización, pero como os decía, en esta nueva era llega el momento de consolidar, de optimizar, de automatizar, de hacer todo más sencillo también, porque los equipos de IT tienen mucho que hacer para afrontar toda esta nueva era de los datos, de los nuevos proyectos de datos, y por eso es importante para ellos reducir la complejidad. Pues después de Jaime, como ha anunciado, tenemos a Hugo Colilla, que nos va a hacer la demostración de BlueXP, que creo que es muy interesante, así que os dejo con él. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Bueno, vamos a ver una demo condensada de BlueXP. ¿Vale? BlueXP, como decía Jaime, pues es la consola unificada donde podemos gestionar pues, tanto todas nuestras soluciones de almacenamiento como los servicios de datos que ofrecemos a los clientes, ¿vale? Ya sea on-premise como dentro del cloud. En el mundo del SaaS es muy importante, o sea, en un mundo como el de ahora en el que hay muchísimas soluciones SaaS, es importante destacar que la gran mayoría de los servicios que vamos a ver dentro de BlueXP, lo que tenemos en BlueXP únicamente es el control, ¿vale? Pero todos los servicios se despliegan dentro de la infraestructura del cliente, ya sea en sus suscripciones dentro de los proveedores cloud o en el data center o en cualquier entorno que ellos decidan, ¿vale? De manera que lo que vamos a ver ahora son cosas que van a funcionar dentro de estos entornos de vuestros, ¿vale? Al final, pues BlueXP nos va a permitir pues, gestionar todos estos servicios, poderlos automatizar, consumirlos, incluso recurriendo pues, a los marketplaces de los hiperescalares para adquirir los derechos de uso necesarios, y además pues, asegurándonos que todos estos datos están protegidos y que además pues, podemos hacerlo de manera unificada independientemente de dónde estemos, ¿vale? Nosotros cuando accedemos a BlueXP lo que tenemos son pues, a la izquierda todas las capacidades, ¿vale? Y dentro de las capacidades pues ya las funcionalidades individuales. Nada más entrar pues nos encontramos con el Canvas donde tenemos todos los servicios de almacenamiento, ¿vale? Y luego, por ejemplo, pues tenemos también las soluciones de movilidad del dato, ¿vale? Que tenemos la opción pues, de copiar y sincronizar datos, de hacer un tiering y enviarlo a un entorno menos costoso, o de tener cachés locales distribuidas cercanas a donde están los usuarios. Además, todo esto lo podemos organizar de manera cómoda, pues marcando pues, como favoritos las que queramos tener más a mano, ¿vale? Y luego, pues ya centrándonos en otras áreas, tenemos pues, toda la gestión de protección del dato, tanto el backup y la recuperación, como la réplica y el control del estado de protección frente a posibles ataques de ransomware, que es algo que afecta a muchos clientes a día de hoy. Y también tenemos opción pues, de ver el estado general de salud de nuestros sistemas y toda la parte de gobierno del dato que nos permite entender realmente qué es lo que tenemos desplegado dentro del entorno. ¿Vale? Si nos centramos en la parte de almacenamiento, pues vamos a poder controlar
servicios de almacenamiento que tengamos tanto en on-premise, que estén desplegados en nuestros entornos, ¿vale? A través de un conector que desplegamos, pues podemos tener visibilidad desde BlueXP a nuestros data centers, y también pues, los servicios que estén en el cloud, ya sea software de NetApp que está funcionando en entornos cloud del cliente, como servicios con tecnología de NetApp en la cloud. Ahora, por ejemplo, pues vamos a hacer un despliegue, vamos a conectarnos a una cabina que está on-premise, que únicamente pues, lo que tendríamos que hacer para identificarla es especificar pues, usuario, contraseña y la IP, y con esto pues, podríamos empezar a gestionar desde BlueXP un sistema de ONTAP que ya tenemos actualmente, ¿vale? Si quisiésemos, por ejemplo, pues desplegar un entorno, en este caso en Microsoft Azure, un sistema de Cloud Volumes ONTAP en alta disponibilidad, pues también podríamos añadir un entorno nuevo. Veríamos pues, qué estamos provisionando a nivel de capacidad y recursos y podríamos tenerlo disponible en el Canvas en minutos para empezar a trabajar con él, ¿vale? Dentro de este cluster ONTAP pues, podemos tener provisionados distintos volúmenes para distintas aplicaciones. Incluso también una novedad es que podemos tener acceso a System Manager desde dentro de BlueXP, ¿vale? De manera que tenemos un control total sobre los sistemas de ONTAP. Esto aplica tanto sistemas de ONTAP que estén funcionando en cloud como sistemas de ONTAP que estén funcionando on-premise. Luego es importante destacar que dentro de los servicios que mencionaba Jaime, que tenemos dentro de los hiperescalares, ¿vale? ONTAP está perfectamente integrado dentro de los portales de cada uno de ellos, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo de Azure NetApp Files. Desde que yo entrando en el portal de Azure, pues puedo hacer directamente Azure NetApp Files, ¿vale? Puedo tener creadas pues, NetApp Accounts en las regiones donde vaya a querer consumir el servicio, ¿vale? Y para poder utilizar el servicio, pues dentro de las regiones que yo quiera, voy a tener que simplemente pues, crear las distintas configuraciones. En este caso, pues vamos a dejar especificado qué accesos a Active Directory necesitamos, qué políticas de snapshots para la protección del dato vamos a tener configuradas, y también por las políticas para los backups de los volúmenes que tengamos desplegados en esa región, ¿vale? Una vez tenemos la configuración básica establecida, pues podemos crear un capacity pool, que al final pues, es una suscripción a una cantidad de capacidad que luego se puede distribuir también para distintas aplicaciones o distintos usos. En este caso, pues vamos a crear una estándar de 4 teras y en función de las necesidades pues podemos ir creando volúmenes para poder utilizar con nuestros sistemas, ¿vale? En este caso pues vamos a crear un volumen que nosotros soportamos pues, NFS, SMB e incluso volúmenes duales. En este caso pues vamos a crear un volumen NFS, pero si fuese SMB pues lo uniríamos también a Active Directory, ¿vale? Una vez tengamos pues, todos los parámetros configurados, podemos solicitar la creación del volumen y en minutos pues, el volumen se provisiona y pasará a estar disponible, ¿vale? Nosotros además podemos cambiar pues, cualquier detalle de la configuración del volumen, desde pues, la capacidad o incluso el tier, ¿vale? Nosotros concretamente en Azure NetApp Files pues, damos 3 niveles de servicio y en función del nivel de servicio en el que el volumen se encuentre pues, va a tener mayor o menor rendimiento. Y este es un cambio que se realiza de manera inmediata y el usuario puede empezar a disfrutarlo en cuanto el cambio se realice, ¿vale? Porque al final pues, la infraestructura está en el cloud, está disponible y es unificada para los distintos niveles de servicio, ¿vale? Si cogiésemos, por ejemplo, pues, un ejemplo de otro volumen que ya tenemos provisionado, que tiene datos, que en este caso pues, es un volumen de SMB para usarlo en entornos Windows, ¿vale? Yo podría ver fácilmente pues, cuál es, si ese volumen pues, tengo ya snapshots creados, si tengo alguna configuración de replicar este volumen a otra región, o si tengo algún backup hecho, que en este caso pues, también tenemos un backup creado, ¿vale? Y luego podría ver pues, cómo accedo a ese volumen, ¿vale? Cuáles son las instrucciones de montaje. Si yo esto me voy a una máquina Windows de mi entorno y pongo pues, la dirección del volumen, pues voy a tener acceso a esos ficheros, ¿vale? Y para hacer un ejemplo muy simple, yo en esa carpeta pues tengo ficheros bastante grandes, ¿vale? Hay 10 gigas de datos ahí. Entonces, si esto en lugar de ser pues, unos ficheros de prueba, pues fuese una base de datos de SQL, ¿vale? Y yo estuviese la base de datos leyendo esa información, pues ahora mismo en función de las características del volumen tenemos un throughput determinado, que ahora está funcionando en torno a 6 megas. La ventaja del servicio es que en el momento en el que yo o lo cambio de tier o aumento la capacidad, mi volumen va a tener de manera instantánea mucho más rendimiento. En este caso vamos a incrementar la capacidad, vamos a pasar de 100 gigas a 900
Y vamos a ver que una vez que este cambio esté hecho, que se hace de manera inmediata, se puede hacer tanto por la API como por la consola, ¿vale? Pues esta transferencia que yo ya tenía en marcha previamente, antes del cambio, pues va a incrementar muchísimo el throughput que tiene. Y esto es una facilidad para que los clientes pues, consuman más cuando les hace falta y menos cuando no lo necesitan, ¿vale? También, pues como pasa en el resto de entornos ONTAP, la gestión de los snapshots está integrada, ¿vale? Yo desde el propio Windows pues, puedo mirar versiones anteriores de ese mismo fichero que estaban alojadas en los distintos snapshots que tengo. Incluso un usuario final pues, podría consultarlas y acceder a versiones anteriores de esos ficheros, ¿vale? Aquí veis que estoy abriendo distintos snapshots y el contenido del documento pues, es distinto en cada uno de ellos, ¿vale? Luego, además, en el caso, por ejemplo, de que yo necesite tener este entorno replicado en un entorno de pruebas o en o cualquier otro despliegue que esté haciendo, ¿vale? Yo puedo restaurar el contenido de un snapshot también en cuestión de segundos a un volumen nuevo, ¿vale? Que esto, por ejemplo, está en línea con lo que comentaba Jaime de los ahorros de tiempo, ¿vale? Si cuando hay que hacer un despliegue lo puedo hacer en minutos en vez de tener que copiar la información, pues va a devolver muchísimo tiempo a los equipos. Entonces aquí estamos creando un volumen que es una copia del primero y simplemente pues, accediendo al path del volumen nuevo pues vemos que tenemos todos los datos copiados de manera inmediata. Entonces al final pues esto nos da una potencia de gestión del dato que en la nube pública pues hasta ahora no existía y sí que los clientes pues lo tenían disponible en su data center con los sistemas de NetApp. Además, pues todos los recursos que desplegamos de Azure NetApp Files pues también están visibles desde BlueXP para poder tanto administrarlos como utilizar el resto de servicios de datos con volúmenes que tenemos en Azure NetApp Files, ¿vale? Con lo cual tenemos vista tanto desde el portal del hiperescalar como desde BlueXP, ¿vale? Siguiendo este ejemplo, pues en Amazon tenemos también pues, un servicio que lo hemos comentado antes, que es Amazon FSX, donde pues, podemos también hacer un despliegue de un file system basado en ONTAP, ¿vale? También de manera bastante ágil. Pues desde la consola elegimos el servicio de FSX for NetApp ONTAP, ¿vale? Especificamos pues, cuál va a ser el nombre del sistema de ficheros, si lo queremos desplegado en una zona o en dos zonas, el tamaño que vamos a dar de capacidad, cómo queremos que sea el rendimiento a nivel de IOPS, cuánto throughput queremos asociar. Evidentemente, pues, todos estos parámetros tienen un impacto en coste, pero damos la flexibilidad al cliente de que coja lo que necesite, ¿vale? Todo esto se provisiona pues, dentro de la VPC del cliente, con lo cual pues, tiene que especificar él pues, dónde lo quiere, ¿vale? A nivel de seguridad pues, también pues, pueden utilizar sus propias claves de encriptación. Especificamos pues, el nombre de la Storage Virtual Machine, ¿vale? Qué tipo de permisos de seguridad también vamos a utilizar, ¿vale? Incluso también pues, la información de cómo se va a unir ese sistema de ficheros a Active Directory para hacer toda la gestión de permisos, ¿vale? Y cuando terminamos de indicarle pues, toda la información de la provisión, nos va a dar un resumen con qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Como con el resto de servicios, esto se puede hacer desde la consola o también desde la API, ¿vale? Incluso también se puede hacer desde BlueXP porque también está integrado, ¿vale? También tenemos ahí pues, todas las funcionalidades de snapshots, de backups integradas de serie en el servicio, de manera que pues, el dato siempre va a estar protegido, siempre que lo indiquemos que lo queremos proteger, ¿vale? Y aquí ya pues, nos da el resumen y nos va a indicar además pues, qué campos son los que no vamos a poder modificar después y cuáles sí vamos a poder modificar, que los verdes es lo que podemos modificar después, ¿vale? También aquí en este caso, pues en la provisión del sistema de ficheros es bastante rápida, ¿vale? Y una vez que está el sistema de ficheros creado, pues podemos empezar a crear los volúmenes que vamos a destinar a distintos usos, ¿vale? También pues, podemos modificar cualquier otro parámetro del servicio, ¿vale? Incluso en cualquier momento pues, también podemos ver cómo está configurado ese sistema de ficheros, ¿vale? A la hora de crear volúmenes, pues también vamos a indicar pues, sobre qué SVM lo estamos haciendo, qué tipo de volumen es, si queremos habilitar las eficiencias de almacenamiento, que es algo, por ejemplo, también que en el cloud pues, no suele estar disponible en los servicios nativos, ¿vale?
y también pues, si queremos hacer tiering para enviar el dato frío a un almacenamiento de objetos más económicos, ¿vale? De igual manera, pues la provisión de volumen es también bastante rápida y ya pues, podríamos ver todos los detalles del volumen, incluso pues, averiguar cuál es el path que hay que usar para poder acceder a ese volumen, ¿vale? Que ahí ya pues, con el path del volumen podríamos ver a dónde tenemos que acceder, ¿vale? para usarlo. ¿Vale? Que ahí están también los detalles tanto para Windows como para Linux, ¿vale? Y bueno, hemos hablado de los 3 principales hiperescalares. También tenemos un servicio parecido disponible en Google Cloud, que es NetApp Cloud Volume Services, que desde la propia consola de Google Cloud pues vamos a tener disponible el servicio para consumo. Vale, ahí está. Vale, entonces, como veis aquí, pues tenemos Cloud Volume Service, que nos permite también pues, crear volúmenes, que de igual manera pues, tenemos también distintos niveles de servicio en función del rendimiento que queramos. Tenemos opción de especificar réplicas. Tenemos también la opción de configurar pues, que un volumen se crea a partir de un snapshot existente, especificar el nombre del volumen, cómo vamos a acceder a él, ¿vale? Qué capacidad tiene, también la capacidad es dinámica y la podemos editar cuando haga falta, el protocolo, es decir, cómo se va a acceder a ese volumen, ¿vale? Y luego pues, también toda la información de billing, detalles a nivel de red, en fin, lo que necesitamos en un recurso cloud, ¿vale? Una vez que tengamos pues, todos los detalles configurados, pues el proceso de creación del volumen también es bastante rápido, ¿vale? De igual manera que en el resto de los entornos podemos especificar pues, qué política de snapshot queremos tener para la protección de ese volumen, ¿vale? Y ya pues, una vez que todos los datos están, pues el volumen va a estar provisionado también en pocos minutos, ¿vale? Y además la consola pues, nos va a avisar de que el volumen ya está listo, ¿vale? Ahí también pues, podríamos acceder al volumen para ver pues, cuál es el path de acceso y ya pues, empezar a usar el volumen con nuestras aplicaciones, ¿vale? De esta forma, al final, pues vamos a tener, independientemente de en qué cloud estemos operando o en on-premise, pues acceso a tecnología ONTAP, ¿vale? Tanto desplegándola y controlándola nosotros como consumirla bajo servicio como plataforma, como servicio en los hiperescalares, ¿vale? A nivel de movilidad del dato, pues nosotros, como veíamos al principio, pues hay distintas funcionalidades para poder gestionar cómo movemos ese dato y todas ellas se pueden acceder o a través del menú lateral o directamente arrastrando desde el canvas, ¿vale? En este caso, pues yo, por ejemplo, puedo elegir hacer una sincronización entre un repositorio de S3 que tengo en AWS y uno de los recursos de Azure NetApp Files que habíamos provisionado anteriormente, ¿vale? Al final aquí tenemos integrado Cloud Sync que nos permite hacer pues, réplicas entre cualquier tipo de repositorio, ya sea de objeto, de ficheros, en cloud, on-premise, y además tener visualmente eso definido. También podemos, por ejemplo, configurar el tiering para poder hacer que del sistema de on-premise al que nos habíamos conectado desbordar el dato frío, ¿vale? De algunos volúmenes a un repositorio de objetos, ¿vale? Aquí podemos especificar pues, que queremos enviar todos los datos, solo el dato frío, solo los snapshots, ¿vale? Y empezaríamos a hacer una relación de tiering entre esos dos elementos, ¿vale? Al final, cuando usamos un tiering, lo que estamos haciendo es repartir ese dato entre dos sistemas, ¿vale? Luego, en la parte de protección, pues tenemos también la opción de, una vez que tenemos todo nuestro entorno descubierto, podemos decir, bueno, pues quiero proteger ciertos volúmenes que tengo en el sistema on-premise y poderlos replicar, por ejemplo, a Azure para tener una copia en tiempo real de esos datos, ¿vale? Yo lo podría arrastrar y puedo elegir, pues si quiero hacer una sincronización o una réplica, en este caso diría réplica, indico qué volúmenes quiero replicar, puedo establecer una política de tiering, es decir, una vez que esos volúmenes los subo al cloud, ¿dónde lo guardo? Si en discos SD rápido o en un tier más lento. Aquí tengo un resumen pues, de toda la configuración que he metido y ya pues, pasaría a tener una relación entre esos dos sistemas, ¿vale? Esta réplica pues, es persistente, va a estar funcionando a lo largo del tiempo y además pues, recibiría alertas si hay cualquier fallo, ¿vale? También podría configurar como protección el backup. En este caso, pues arrastro el sistema principal hacia un repositorio S3 donde voy a hacer el backup
Y aquí pues establecería una nueva política de backup en el que digo pues qué retención tengo que tener, si los archivos que están dentro del backup se pueden modificar o no, y si tengo alguna política para que me archive los datos antiguos a un tier todavía más económico, ¿vale? Después podría especificar los volúmenes que quiero proteger, incluso el parámetro que he marcado de quiero proteger los volúmenes que se creen nuevos, ¿vale? Y ahí pues ya tendríamos una estrategia en la que tengo dato primario aquí, una réplica en el cloud para poderlo empezar a utilizar rápidamente y además el backup. Luego también pues para ransomware tenemos un panel donde podemos ver todas las configuraciones problemáticas que podemos llegar a tener en el entorno que tenemos descubierto, desde pues, información confidencial que no tiene protección suficiente, volúmenes que no tienen snapshots o volúmenes o entornos que no tienen backup, ¿vale? Entonces vamos teniendo un resumen y según vamos remediando las situaciones se pueden ir solucionando, ¿vale? Y luego también a nivel de ciberresiliencia pues tenemos una visión muy clara de todos los entornos que tenemos conectados y donde pues tenemos un nivel de permisos que está todo abierto a los usuarios, donde no hay un snapshot configurado y podemos también pues tenerlo muy claro tanto al principio a nivel resumido como aquí a nivel de detalle en cada uno de los sistemas que tenemos descubiertos en el entorno. ¿Vale? Y además pues tenemos ahí el recuento de dónde estamos en cada uno de ellos. ¿Vale? Al final esto pues, me permite que tomemos acciones en función del nivel de riesgo que tenemos en la configuración, ¿vale? Y por último, en la parte de análisis y control, ¿vale? Tenemos opción, que también lo comentaba Jaime al principio, de poder identificar pues, en repositorios de ficheros qué es lo que hay, ¿vale? Es decir, pues, podemos identificar pues, dato que lleva 3 años que no se ha abierto, ni modificado, ni editado, dato que utilizando un motor de AI pues, se clasifica como no relevante para el negocio, porque puede ser dato que sea personal de los usuarios y lo hayan metido donde no deben, información que está duplicada, ¿vale? No tanto como backup, sino que hay 2 copias en dato primario de esto, ¿vale? Luego podemos ver fácilmente pues, dentro de cada uno de los sistemas que tenemos cuánto porcentaje de información tenemos que es sensible por temas de protección de la información a nivel regulatorio y cuánto dato pues, no tiene ningún riesgo, ¿vale? También siempre que hagamos clic, que lo veremos luego, pues en cada uno de las secciones nos va a llevar a la parte de investigación donde nos va a dar el detalle de esos ficheros que son, dónde están, incluso poderlos asignar a ciertas personas del equipo para que los miren, ¿vale? Luego pues podemos tener un mapa bastante claro de dónde tenemos datos que pueden ser sensibles y además pueden ser accedidos por un gran número de usuarios, porque al final pues cierta información como los números de tarjeta de crédito de los clientes pues deberían estar en sistemas aislados encriptados, ¿vale? Y luego pues una visión clara de el dato que tenemos, pues cómo es de viejo, cuándo fue creado o cuándo ha sido accedido por última vez, ¿vale? Esto pues sobre todo cuando estamos haciendo migraciones nos permite tomar decisiones de qué hacemos con toda esa información, ¿vale? Nosotros además pues tenemos la posibilidad de esta información clasificarla con categorías que son editables y que se pueden configurar pues, en función de las necesidades que tengamos en el negocio, ¿vale? Ahí ahora vamos a ver, pues, por ejemplo, muchas de las categorías que vienen como predefinidas, ¿vale? Y luego por último pues tenemos una visión, bueno, en la parte de compliance pues tenemos ya una visión en general únicamente enfocada en la parte de compliance, donde también pues podemos hacer investigaciones que nos permite pues efectivamente ver todos estos ficheros una vez que están identificados, pues poderlos asignar a alguien del equipo para que evalúe qué hacer con ellos, o moverlos o copiarlos o eliminarlos o cualquier acción que queramos tomar, ¿vale? A nivel de configuración, sistemas como DataSense pues realmente permiten escanear no solo recursos de NetApp, sino también por repositorios de ficheros de otros fabricantes, datos que están en SharePoint. Y aquí, por ejemplo, pues vemos ejemplos de que tenemos buckets S3, entornos que están en SharePoint, incluso sistemas de otros fabricantes de almacenamiento, ¿vale? Y aquí, como os comentaba al principio, esto es un servicio que aunque el panel está en la web, el motor que está analizando la información y lo que está leyendo los documentos está desplegado dentro de vuestros entornos, no se despliega en NetApp, ¿vale? De manera que la información que analizamos en ningún momento sale de los entornos vuestros, ¿vale?
Aquí, por ejemplo, pues tenemos únicamente un sistema realizando estos escaneos, ¿vale? Al final es una máquina virtual que se despliega en vuestro entorno y que hace esa lectura, ¿vale? Luego también, pues en la parte de salud, pues tenemos un dashboard donde nos puede indicar pues todas las acciones de remediación a nivel de configuración de los sistemas que tenemos conectados a BlueXP, de manera que podemos tomar acciones pues, lo más rápido posible para evitar cualquier potencial impacto, ¿vale? Y además, pues, las alarmas normalmente pues, te indican cómo llegar a esa solución. También en la parte de observabilidad pues, tenemos una solución de analítica de infraestructuras, que es la parte de Cloud Insights, que nos permite conectarnos a todos los elementos a nivel de cómputo, almacenamiento, tanto on-premise como en el cloud, y entender cómo están relacionados unos con otros y qué dependencias hay, ¿vale? Al final, a la hora de hacer cualquier tipo de planificación, pues esto es una herramienta que es muy potente. Con esto, al final, pues cerramos un poco la demo condensada de BlueXP, donde vemos que podemos abordar pues, todas las necesidades fundamentales, tanto a nivel de almacenamiento como de protección del dato, movilidad, pues, gobierno y también la observabilidad, de manera unificada, independientemente del cloud en el que estemos, y además pues, dar acceso a distintos usuarios dentro de la organización para trabajar con toda esta información, ¿vale? Al final, por ejemplo, pues herramientas como DataSense no es algo que utiliza IT. Hay gente del equipo de protección de datos que están analizando qué datos hay en qué repositorios, y eso pues, excede muchas veces las competencias tradicionales que había tenido pues, los equipos de IT. ¿Alguna pregunta? ¿Pongas el vídeo todavía? Sí, espera. Es una duda de la demo. Cuando se ha modificado el tamaño o sea, ha sido una modificación del tamaño de la NetApp, y eso habéis implicado que aumente el tamaño de transferencias. Sí, o sea, en la descripción del servicio de Azure NetApp Files, ¿vale? Hay una asociación entre cuánto throughput puede hacer un volumen y el tamaño de ese volumen, ¿vale? Entonces, un volumen más grande puede tener un throughput mayor. Entonces, en cuanto ese volumen ha subido, pues su cuota de throughput también ha subido, ¿vale? Esto, por ejemplo, en los entornos de VDI es muy habitual pues, que a ciertas horas los volúmenes crezcan para poder tener un mayor nivel de actividad, y luego, pues, cuando no hacen falta, se puedan reducir, ¿vale? También se puede, por ejemplo, mover el volumen el que yo estaba usando está en el tier de Premium, pero se podría pasar a Ultra y tener también más rendimiento sin necesidad de aumentar la capacidad. Vale. No sé si hay alguna otra pregunta. Me parece que no se ha online. escuchado bien la pregunta, pero ¿cuál era la pregunta que hacías, perdona? Mi pregunta. Sí, repítela, por favor. La demo se ha visto que aumentaba el tamaño de la NetApp y Que aumenta el tamaño. también El throughput. límite de transferencia, ¿no? Ya, vale. Vale, es que como este micro estaba muteado. Te quiero dar las gracias, Hugo, por la demostración, también por ayudarnos, porque esta gente es tan crack que nos ha ayudado incluso también a organizar parte de lo que tenía que ver con el streaming, y por eso te doy las gracias. Hay una pregunta que nos han enviado en los remotos y que nos preguntan si BlueXP es una evolución del Cloud Manager. Hay muchas funcionalidades de Cloud Manager que ahora están en BlueXP, pero también la arquitectura del servicio se ha modificado para poder asumir muchas de las funcionalidades nuevas que antes no estaban en Cloud Manager. Muy bien, pues muchas gracias, Hugo. Y ahora vamos a ver un pequeño vídeo. Os recuerdo que podéis seguir haciendo preguntas en el chat, que luego vamos a tener aquí, vamos a poder hacer networking, y también deciros que, como veis, pues los ejecutivos, los expertos de NetApp están a vuestro servicio para que podáis en cualquier momento solicitar que os haga una demo, que os den más información, y todo el personal de NetApp os puede ayudar, ¿no? Pues no solamente para ver pues, toda esta información, cómo pone, porque yo he ido apuntando algunas cosas, aunque no lo parezca, pues cómo puedes tener esa posibilidad de controlar los costes, porque a veces en la nube tenéis el problema de los grifos abiertos, que es muy habitual, o el hecho de estar casado con una de las nubes. Se habla mucho en IT del Hotel California, ¿no? Una vez que te casas con una de las nubes, entras en el hotel, pero ya no puedes salir, ¿no? Y también las posibilidades que da de todo lo que tiene que ver con la copia de seguridad, el backup, la resiliencia, esto que es tan importante para vuestras organizaciones, es decir, el tener siempre los datos controlados y también controlados los costes. Vamos a ver un pequeño vídeo y empezamos con la mesa redonda, así que
Como os decía, no os vayáis, los remotos, los que estáis aquí un poco más complicado, pero seguimos. Newsflash, everybody's on the cloud. We're past the initial wave of cloud disruption. Even your local taco truck uses the cloud now. But the experience isn't everything we thought it would be. Most companies are living in a complex hybrid multi-cloud mess. Forget sunshine and roses. Streamlined operations, freedom to move data anywhere? No and no. Stretched IT teams are buried in day-to-day operations, wrangling every cloud's manual processes and tools to keep their heads above water. Shh. They're quiet quitting. It's time for cloud to evolve. It's time for interoperability and connectivity across technology stacks, clouds, and data centers. It's time for the evolved cloud. A fully fledged hybrid multi-cloud world, free from data silos, vendor lock-in, onerous operations, and overwhelming complexity. Here, innovation accelerates. Carbon emissions drop. Cloud bills shrink. Cyber resilience happens everywhere. And IT teams get back to driving transformation instead of chasing their tails. Yep, that's the evolved cloud. NetApp is leading the charge in this evolution. We have 30 years of continuous innovation and the only enterprise-grade storage operating system natively embedded on AWS, Azure, and Google Cloud. Unlike vendors clinging to walled gardens. Yikes. We help you use the clouds you want, how you want, with unified operations and continuous optimization. But enough about us. What will you do in the evolved cloud? Save the planet? Build the next great app? Order some tacos? You do you. NetApp, for the love of cloud. La verdad es que están geniales estos vídeos, aunque pintan una realidad en el mundo de la empresa un poco... parece un poco más fácil de lo que es en la vida real. Como os decía, este es el momento en el que vamos a hacer una pequeña mesa redonda. Es una mesa redonda un poco especial porque lo que tenemos es a 3 expertos de NetApp en cada uno de los hiperescalares, cada una de estas nubes que seguramente vosotros estáis ya utilizando, pero que a lo mejor no estáis gestionándolas con toda la facilidad que deberíais o con todo el control y visibilidad que os gustaría. Por otro lado, también es cierto que NetApp es bastante agnóstico en esto de las nubes. De hecho, una de las claves de su propuesta es que tú no tengas que utilizar una u otra, sino que puedas utilizar la que desees en cualquier momento y tenerlas todas bajo control. Así que no vamos a decir cuál debéis elegir, sino que cada uno de ellos nos va a explicar un poco pues, su visión de acuerdo a el contacto que tienen con los clientes, de cuáles son los retos y de cuáles son las mejores estrategias o las mejores formas de aprovechar estas nubes. Todo esto que ahora hablamos de la interoperabilidad y las APIs, ¿vale? y cómo ahora es con la propuesta de NetApp más fácil controlar las nubes. Tenemos a Javier Suárez. Buenos días, buenas tardes, que es pues experto responsable de Amazon Web Services Solutions para NetApp. Tenemos a Beatriz Gómez Angulo, que es pues la arquitecta de soluciones, pero en este caso para Azure, que es la nube de Microsoft. Y tenemos a Pablo García Arévalo, que es Cloud Solutions Architect, pero en esta parte para Google Cloud. Así que os doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo ya me siento tranquilamente. Y mira, la primera pregunta que os iba a hacer es que cuando se usa la nube, pues muchas organizaciones en función del sector en el que se encuentren, de las regulaciones a las que están sometidas, pues pueden tener algunos condicionantes importantes a la hora de usar la nube. Sin embargo, estamos viendo también pues, que en la medida que crecen los hiperescalares, pues también van abriendo nuevas regiones y lo que sí que estamos viendo es que los grandes, pues tenemos suerte de que están abriendo nuevas regiones dentro de nuestro territorio, lo que para muchas empresas pues, es un cambio de mentalidad de pronto importante. ¿Qué impacto creéis que tiene para vuestros clientes? Iba a decir nuestros, pero no son míos. Esta posibilidad de tener los datos en centros de datos locales. No sé quién quiere empezar. Bueno, vamos a ir un poco aleatorio. Gracias, Daniel, por la pregunta y las presentaciones. Fijaros, siempre que estamos hablando de una presencia más cercana de hiperescalar, es verdad que hay temas quizás más técnicos que podemos pensar por cercanía de nuestros datos, un tema que dejaré a mis compañeros comentar. A mí sí me gustaría comentar que también hay un impacto pues, económico, ¿no? Al final, fijaros, si hablamos de la nueva región de Amazon en España y ponemos números sobre la mesa,
estamos hablando de una inversión inicial de 2.500 millones de euros, estamos hablando de un impacto en el PIB del país de casi 2.000 millones y una creación de unos 1.300 empleos directos e indirectos con la creación de un nuevo centro de datos, ¿no? Entonces, todo ese impacto económico va ligado también a que tenemos tecnología puntera, porque al final cuando un proveedor de nube pública despliega una zona de disponibilidad, una región nueva cerca nuestro, pues nos está poniendo al alcance de la mano un centro de datos, un CPD, como lo conocemos algunos de los que estamos aquí desde hace años, con la última tecnología, ¿no? Entonces tenemos a mano Más cerca, menos la latencia, posibilidad ¿no? de desplegar servicios con la última tecnología. Y justo eso que comentabas, ¿no? Pues la latencia, ¿no? Al final, el tener regiones cerquitas, la parte de Google Cloud, la región que teníamos más cerca antes de verano era la región de Bélgica, que hay unos cuantos kilómetros hasta ella y, por tanto, unos cuantos milisegundos. Pues eso hacía que muchos de los clientes con los que trabajábamos no podían considerar llevar determinadas cargas de trabajo de forma nativa. Tenían que reinventar arquitecturas, establecer mecanismos de caché, y ahora es algo más fácil, sin irnos a aplicaciones muy extravagantes o el Internet de las cosas, pero lo que nos llega a nosotros, los datos, pues el tener a muy poquitos 1 o 2 milisegundos de latencia nuestro centro de datos, nuestros servicios como los que ha comentado Hugo antes, pues nos permite establecer esos servicios de ficheros muy cerquita, poder usarlos de forma muy sencilla esos servicios. Y no solo también a nivel de rendimiento, sino a nivel de traer el dato otra vez a España, ¿no? O sea, de poder repatriar el dato y tener la gobernanza de nuestros datos, ¿no? Porque ahora mismo sí que es cierto que nosotros estamos en una situación privilegiada, ¿no? Estamos en la Unión Europea y sí que podemos cumplir con la regulación, ¿no? Además esto es algo que lo comentaba Alberto Granados, el presidente a nivel de país también de Microsoft, que este es uno de los propósitos que tienen para cuando van a abrir la región en los próximos meses, el poder repatriar todos los datos que normalmente nuestros clientes que están en España los suelen tener en Ámsterdam, ¿no? en West Europe, poder volver a traerlos también aquí a España. Siempre hay problemas por las regulaciones porque, pues, aunque las regiones de los hiperescalares los tengamos cerca bajo la Unión Europea, bajo nuestras regulaciones, pues siempre nos estamos dando cuenta que el mundo es global y las empresas a lo mejor son multinacionales y tienen una parte de sus datos que pertenecen a Estados Unidos, otros. A veces siempre genera problemas, pero el hecho de tener estos centros de datos más cerca es sin duda una gran ventaja. Esta pregunta no sé un poco cómo plantearosla, porque tiene mucho que ver con esto, y es que ¿cómo veis a los clientes de cara a lo que es el uso de la nube pública, ¿no? Cuando estáis con ellos, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son sus temores a la hora de lanzarse a la nube? Porque muchos tienen que ver quizá con el cumplimiento normativo, pero puede haber otras razones tecnológicas, pues de aplicaciones que a lo mejor son legacy o que a lo mejor no tienen una manera sencilla de hacerlas funcionar en la nube o de tener visibilidad de lo que pasa en ellas. ¿Cuáles son las prioridades que veis en vuestros clientes? Pues, si quieres, respondo yo. Además has hecho una palabra que es la que estaba pensando, que es la sencillez, ¿vale? Cuando hablamos con muchos de los clientes, les pasa a todos lo mismo, no tienen tiempo. No tienen tiempo para crear aplicaciones de cero, no tienen tiempo y buscan la nube para consumir infraestructura o consumir servicios de forma sencilla. Y consumir los servicios de forma sencilla a la hora de desplegarlos. Que les dé igual que si ahora es una nube u otra, o el on-prem, ¿vale? O consumir o administrarlos, pero incluso pagarlos, ¿vale? Que tengan un coste predecible, ¿no? Que lo comentabas tú al inicio. Incluso que la factura que sea fácil de pagar, ¿no? Que esté integrada en la forma de pago que ellos tienen establecido para ese servicio. O sea, sencillez en su conjunto, no solo buscan un servicio gestionado, sino que todo sea sencillo a la hora de consumirlo. No solo es que lo puedan pagar, sino que la forma en la que lo tienen que pagar se adecue a su forma de funcionar. Pero esto es especialmente importante para las administraciones públicas, ¿no? Donde a veces el paso del CAPEX al OPEX pues es un lío porque no le puedes decir, bueno, es que no sé si me va a costar 20 o 100, según el número de accesos que tenga, ¿no? Beatriz, ¿tú cómo lo ves?
Pues otra de las prioridades también, o sea, aparte también de la sencillez, es el tema de la seguridad. Sí que es algo que hablamos todos los días en prácticamente todas las conversaciones con los clientes. Al final la seguridad puede englobar muchísimos temas, ¿no? O sea, podemos estar hablando de seguridad frente a ataques ransomware, podemos estar hablando de seguridad, pues de tener un backup, de que ese dato no esté deteriorado. También podemos hablar incluso de la seguridad física del propio dato, ¿no? De estas cabinas, que si nos vamos en el caso del cloud, ¿no? Estos hiperescalares, estamos delegando también esa seguridad, que también es algo que es muy importante. Y luego además me mencionabas el tema también, tiene una parte económica. Al final, por ejemplo, o sea, el gasto de mitigar un ataque ransomware para una empresa es muy, muy elevado. Y el año pasado casi el 70% de empresas acabaron pagando lo que les pedían por el ataque ransomware. Y al final esto, pues sí que nosotros nos centramos en dar herramientas y mecanismos a los clientes para que puedan mitigar este efecto, ¿no? Y no tener que desembolsar ese gasto. A mí me han dejado la parte más difícil, que es hablar de dinero. Siempre que estamos trabajando en escenarios de proyectos de nube pública, siempre hay una comparación inevitable entre lo que tengo y lo que voy a tener, ¿no? Yo vengo del mundo on-premises, el mundo de la nube pública parece más caro, pero realmente si hacemos una comparación justa a X años de inversión para ver mi retorno, yo tengo que tener en cuenta el consumo que tengo también de electricidad, el consumo que tengo de huella en mi centro de datos, no solo el consumo que tengo de mi dato. Luego, posteriormente, cuando Pero se produce... habiendo una querencia al hierro, a decir, bueno, prefiero tener la cabina yo, que así ya tengo los teras que tengo o los petabytes que Claro. tengo y ya hago lo que quiero, ¿no? Claro, nosotros somos perfectamente conscientes de que hay aplicaciones que requieren quizás esa cercanía o no son capaces de acometer esos aplicativos una transformación tan rápida como supone la nube pública. Sin embargo, sí que es cierto que cuando hacemos esa comparativa de costes tenemos que tener en cuenta todos los costes derivados del propio centro de datos de lo que va a suponer la nube pública. Es decir, de que tú puedes levantar un servicio en 3 clics en media hora o levantar 100 servidores en X horas versus a tener que hacer un pedido de X meses que igual ni te llega, que hay cadencia en la cadena de suministros por semiconductores, por chips, etcétera, etcétera. Es decir, o sea, al final la agilidad de un lado pues tiene muchísima repercusión en lo que Y el elemento de sostenibilidad que cada vez es más importante también, ¿no? Que se tiene más en cuenta. Exacto. En cuanto a temas de sostenibilidad, la manera en la que nosotros podemos ayudar a nuestros clientes es ofreciendo una herramienta que permita dar visibilidad a tu infraestructura. Es muy interesante porque cuando el cliente le viene a la mente que lo primero que me va a encontrar en nube pública son un coste muy alto, cuando ellos acometen esa subida de los datos y realizan una optimización de los mismos llegados a la nube pública, es cuando ya el coste se empieza a ser comedido. Muchos clientes en la parte de su centro de datos lo que tienen es mucho sobreprovisionamiento, tienen espacio sin ocupar, es decir, está todo, digamos, un poquito más descoordinado. Toda esta visibilidad que dan los dashboards, pues, como hemos visto en BlueXP, la verdad es que es impresionante, ¿no? Ver dónde tienes los datos que realmente se están utilizando, los que son fríos, esto es muy interesante, ¿no? Exacto, al final tener una herramienta integrada en BlueXP como es Cloud Insight nos da esa visibilidad de toda nuestra infraestructura IT para que tomamos las decisiones de dónde optimizar y en base a eso repercute en sostenibilidad. Donde hay un agujero de seguridad, porque los hiperescalares son ultra seguros, pero si tú te dejas las llaves debajo del felpudo, como tú dices, da igual, te acaban entrando, ¿verdad? Es irremediable, claro. ¿Qué os iba a preguntar es... ¿Qué es lo que está haciendo que los hiperescalares también estén ofreciendo vuestra tecnología desde dentro? ¿Qué significado tiene esto? No sé, Beatriz. Sí, pues en el caso, por ejemplo, de Azure, sí que tenemos el servicio que ya hemos visto también en la demo, que es Azure NetApp Files, que es un servicio que nació hace casi, yo creo que ya unos 3 años, que lleva siendo ofertado por Microsoft y surgió por una necesidad que se vio que el resto de servicios de Microsoft de almacenamiento gestionado no les estaba brindando las capacidades que los clientes necesitan para migrar sus aplicaciones primarias a Azure, porque al final, pues, ¿qué necesitaban? Pues el software que está respaldando Azure NetApp Files es el software de ONTAP de NetApp, que lleva ya madurando durante 30 años,
administrando ese dato y que realmente nos va a brindar estas capacidades, estas herramientas para que el cliente pueda tener el rendimiento que necesita en cloud, todas las capacidades de seguridad que también van a necesitar, la oferta más grande de protocolos también para todas estas aplicaciones. Entonces, al final, pues es para, digamos, cubrir esa necesidad que los hiperescalares pues, no son expertos, ¿no? Al final, desde NetApp somos expertos en almacenamiento y es lo que, de la manera que tenemos de complementar a estas nubes. Una pregunta que se me ocurre es, ¿vuestros clientes normalmente son clientes de NetApp que migran a la nube pública o estáis viendo ya clientes nativos de la nube que se acercan a vuestra tecnología directamente desde los hiperescalares? Todo al final, ¿no? Hay tanto de los dos grupos de clientes de NetApp de toda la vida que sienten esa seguridad al ver el software de ONTAP en los hiperescalares, así como que incluso empresas super cloud native que no conocían, incluso igual NetApp de almacenamiento y que son los propios además hiperescalares, que como son sus propios servicios que recomiendan, tienes este requerimiento, necesitas rendimiento, vete con NetApp, ¿no? Vete con NetApp a la nube. Uh-huh. Pablo, no sé si quieres comentar algo de esta parte, de lo que tiene que ver con los servicios nativos. También por esto que digo que a veces quizá, como habéis mencionado, NetApp viene del mundo del almacenamiento y más atrás todavía del mundo de las cadenas de almacenamiento, que sigue siendo parte de vuestro negocio, pero por esto decía que quizá qué empresas, qué sectores se están acercando a vuestra tecnología quizá desde el lado contrario, desde el de la nube. Y al hilo de lo que decías, como bien explicaba Bea, trabajamos con clientes que son clientes de NetApp existentes, pero muchos de estos clientes grandes, ¿no? Pues dentro de ese cliente grande hay muchos departamentos que incluso entre ellos no se conocen y trabajamos con personas que no han oído hablar de NetApp en la vida, pese a que luego tienen muchos petabytes de almacenamiento de NetApp on-prem. Y hilándolo con la pregunta primera que decías, ¿no? El por qué NetApp dentro de las nubes públicas, ¿no? De las 3 nubes públicas, cuando hablamos de tecnología o con gente de tecnología, yo cuando hablo con gente de Google, aunque no vengan del mundo de infraestructura, saben qué es NetApp. Y como bien explicaba José Petisco al inicio y Jaime daba muchos números, ¿no? 31 años de empresa, yo creo que las 3 nubes han visto en NetApp que hay una marca de NetApp y esa marca es por una consistencia de los productos y de los servicios, ¿no? Se llama Amazon FSx for NetApp ONTAP, NetApp Azure NetApp Files, ¿no? O NetApp Cloud Volumes. Aprovechan la propia marca de NetApp que es positiva para un servicio que es robusto para sus clientes, tanto clientes existentes de NetApp como los que no son. A ver, ¿qué opinas? Un punto importante es que al final trabajamos siempre sobre la misma tecnología. Tenemos ONTAP en las nubes públicas, tenemos ONTAP en nuestro centro de datos. Entonces, cuando subimos aplicaciones a la nube pública no necesitamos hacer una refactorización de código. Cuando hablamos de refactorizar, suena una palabra casi fácil, pero refactorizar quiere decir que igual tenemos que reescribir una aplicación, contratar un nuevo equipo de desarrollo, remodelarla. Ir, por ejemplo, al fabricante de Oracle, al fabricante de SAP, para volver a certificar nuestro flujo de trabajo en la nube pública. Todo eso vale un dineral. Nos lo ahorramos, porque al final podemos subir las cargas utilizando la misma tecnología con réplicas nativas a las nubes públicas, lo cual es, pues, desde luego es la manera más eficiente de hacerlo. ¿Y qué le decís a vuestros clientes que son usuarios de estas nubes públicas? ¿Qué aportan vuestros servicios nativos? ¿Qué les diréis? ¿Cuál es el factor clave, ¿no? El game changer? ¿Qué diríais? Al final cada cliente y dentro de cada empresa, cada cliente dentro de esa empresa va buscando cosas diferentes. Dependiendo la adopción al cloud que estén en ese momento, tienen necesidades diferentes. La primera, todos hemos empezado a buscar en el cloud o pensar en el cloud público para el backup. ¿Por qué? Porque es un servicio que no aporta valor a tu empresa, es un gasto, un dolor de cabeza, ¿vale? Mantener toda la infraestructura de backup y es muy sencillo a nivel de costes y todo pensar que el backup es una muy buena primera estrategia para llevarte el servicio. Otros clientes ya empiezan a dar un pasito más y buscan un desbordamiento de tus datos, ¿no? Lo que hablaban, oye, pues si yo tengo mucha capacidad, pero sé que no estoy usando esos datos de forma real, ¿por qué no
utilizo el cloud para mover esos datos inactivos dentro de esa nube pública. Otros clientes ya empiezan a ejecutar cargas de trabajo y aquí tenemos clientes más tradicionales o clientes, empresas nacidas en la nube, ya tienen sus cargas de trabajo 100% en la nube y por funcionalidades o clientes tradicionales por integración en una nube híbrida utilizan más infraestructura como servicio, ¿no? Pues voy a hacer un lift and shift y luego ya modernizaré mis aplicaciones. Y otras van un poquito más y buscan usar servicios gestionados. Bueno, pues un servicio gestionado y que todo se comunique, ¿no? Dentro de flechitas entre ellas para usarlo. Y ahí pues vamos dando solución a cada una de esas necesidades con todo el portfolio que ha explicado Hugo en el BlueXP. Y te abre, entiendo, también vuestra tecnología, si tú estás, por ejemplo, en Google Cloud, a trabajar con otras nubes de una manera más sencilla, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, estoy trabajando con Bea en un cliente en concreto que tiene almacenamiento on-prem y estamos validando, certificando y comprobando con ese cliente las dos soluciones en las dos nubes con su solución on-prem para integrarlas. Beatriz, tú. Sí, pues otro igual lo de los beneficios, ¿no?, que podemos brindar es, al final, es la clave que es el software de ONTAP. O sea, el software de ONTAP que ya llevan utilizando nuestros clientes pues 31 años ahora, de manera que esté virtualizado, porque, claro, o sea, tenemos como dos variantes, ¿no? Tenemos el software de ONTAP como un servicio gestionado, como un first party en las tres nubes, y luego tenemos, digamos, este software virtualizado, ¿vale? En manera, pues en un IaaS, ¿no? Donde tenemos mucha más detalle, podemos gestionarlo mucho más a bajo nivel, y esto a los clientes pues le da, pues de nuevo, pues volvemos también a la sencillez de poder migrar estas cargas a la nube, ya sea pues haciendo un desbordamiento o para migrar estas cargas primarias. Y luego además hemos visto también en la demo todo desde un mismo panel, ¿no? Desde una misma consola que es BlueXP. Esto viene además de la experiencia, ¿no? O sea, de la experiencia unificada de NetApp, pues tengo diferentes cargas en diferentes nubes, tengo mi entorno también on-prem, cómo lo puedo conectar. Integrable también si en su día quieres hacer el viaje contrario y decir, oye, todo esto que yo tenía en la nube, si yo me lo llevo a una cabina, ¿qué pasa? Claro, o sea, al final BlueXP sí que te permite hacer esto, o sea, lo que te da es total flexibilidad para que tú hagas lo que necesites y lo que quieras con tu dato, llevártelo a un servicio diferente. Esto de la soberanía que hablamos ahora, ¿verdad? Efectivamente, sí. Muy bien. Javier, ¿quieres comentar algo? Bueno, reforzar un poco lo que han dicho los compañeros, porque al final la madurez de ONTAP como software de gestión de datos es evidente en el mercado, y luego el portfolio que tenemos con cada uno de los hiperescalares, aparte de los productos nativos, nos cubre un poco, lo comentaba Pablo, el nivel de madurez que tenga el cliente hacia la nube pública, ¿no? Si, bueno, yo soy un poco reacio, todavía no lo conozco muy bien, pero quiero desbordar un poquito el dato frío, quizás, liberar un poco mi centro de datos, tener un poquito más de espacio en mi centro de datos, ahorrar un poco en huella de carbono, hay una opción. Si quieres llevarte una copia de backup, una tercera copia, tienes otra opción. Si quieres subir tus cargas nativamente hacia la nube pública, tienes otra opción. De manera que cubrimos el espectro de en qué punto se encuentre nuestro cliente para adoptar la nube pública. Y eso es sensacional. ¿Vale? Muy bien. Os recuerdo a los que estáis en remoto que podéis hacer preguntas. Y por supuesto también apuntar que sí, evidentemente estamos grabando la sesión, el evento de hoy se está grabando. De hecho, es una de las razones por las que tenemos un poco más de despliegue del habitual, y después pues podréis ver las ponencias, la mesa redonda, todo. Iba a decir en on-premise porque estoy ya fatal, on demand, para que podáis, si os habéis perdido alguna parte del evento, lo tengáis todo a vuestra disposición. Y por supuesto, os repito que podéis hacer preguntas a la gente de NetApp, a los que estáis aquí, si tenéis alguna duda ahora o durante el networking o cuando queráis. Tengo dos preguntas, una que tengo aquí y otra que siempre hago. La primera es que, ¿qué beneficio aporta la tecnología de NetApp en nube para cargas de trabajo empresariales? Que es un poco quizá pues un mensaje similar al anterior, ¿no? Vamos a ver luego a continuación un caso de éxito muy interesante, además es de un cliente de aquí de España, luego lo comentaremos, que ellos trabajan con cargas en producción contenerizadas, y ellos probaron diferentes servicios del proveedor de cloud público y llegaron a, por ejemplo, en este caso a FSx for ONTAP, en AWS con tecnología ONTAP, resolviendo, pues no voy a decir dolores,
pero sí ciertos quebraderos de cabeza que tenían entre diferentes servicios y al final pues FSX for ONTAP se lo solucionó. Al final aportamos la experiencia de ONTAP igualmente en la nube pública, es decir, todas las características que tenemos Facilita también. el desarrollo, es lo que estás diciendo, ¿no? Porque si tú estás desarrollando en contenedores, microservicios y demás y quieres utilizar distintas nubes, hacerlo así a las bravas puede ser complicado. Sin embargo, a través de vuestra tecnología pues es más fácil que estas aplicaciones se hablen entre los microservicios. Entiendo que es esto lo que... Claro, además, al final aceleras los tiempos de desarrollo, permites un go-to-market más rápido, permites testear más rápido, volver a la producción, todo eso lo comentaremos luego. Pero además también cargas de fichero, ¿no? Llevamos en NetApp trabajando ficheros, pues 30 años trabajando ficheros, colaborando incluso en desarrollos de protocolo de ficheros. Al final, pues somos muy buenos trabajando a nivel de ficheros, entonces cargas de tipo fichero para diferentes mundos, Windows o Unix, Mac, pues ofrecemos ese servicio. O incluso bases de datos. Todos los que estamos aquí conocemos una base de datos o tenemos una base de datos en nuestra casa. Tenemos un Oracle, tenemos un SQL, tenemos CRMs. Son aplicaciones, son Tier 1, necesitan rendimiento alto, necesitan ciertas características de gestión de datos que ONTAP se lo puede ofrecer de manera muy sencilla en la nube pública. Sí, luego por la línea, por ejemplo, también de la base de datos, también en los entornos SAP HANA, cuando los queremos migrar a la nube, es una base de datos al final que opera en memoria, ¿no? que necesitamos tener un rendimiento muy grande a nivel del almacenamiento, y es que esto es algo que es que las propias nubes son quienes lo recomiendan, que es algo que no se puede conseguir si no está ONTAP por debajo, ¿no? en las tres nubes, que además, por ejemplo, Azure NetApp Files está certificado para SAP HANA y el resto también de soluciones también. Luego también con la pandemia, el tener que trabajar en remoto, los escritorios virtuales, el poder darle a los trabajadores que puedan trabajar desde donde lo necesiten, con todos los medios y la seguridad también que al final que estamos consiguiendo con un escritorio virtual, también es algo con lo que vemos que en Azure necesita un almacenamiento muy bueno para poder enganchar bien los perfiles, que se carguen bien del usuario, necesita una latencia muy pequeña que solamente la vamos a conseguir con Azure NetApp Files. Y luego si también hablamos de temas de pues, inteligencia artificial, analítica, HPC, de High Performance Computing, para también petroleras, son este tipo de cargas, es algo que queremos hacer en la nube, es que necesitamos tener este almacenamiento tan potente que solamente lo vamos a conseguir si está ONTAP por debajo. Sí, además es que ya en la nube no solamente puedes tener los escritorios virtuales, que puedes tener el puesto de trabajo entero en la nube y con la facilidad de gestión que da para pues, incorporar a nuevos usuarios o darlos de baja, sino también lo que has mencionado, las aplicaciones de alto rendimiento, el tener las GPUs on demand en la nube es muy interesante pues, para muchos tipos de usuarios, pues, los que hacen cálculo científico, programadores, gente del mundo incluso del multimedia, ¿no? Del vídeo y del audio. Pablo, ¿tú cómo lo ves? Poco que aportar. Me iría a un ejemplito, un caso de uso muy sencillo que tenemos todos, o si no deberíamos tener, que es una recuperación ante desastre. Y hablaba antes Javier de costes. O sea, ¿cuánto cuesta tener un sistema de recuperación ante desastre total? Pues no es solo la cabina de almacenamiento, sin la cabina, los servidores, sin hacer nada, porque esperemos que nunca lo tenga que activar, ¿no? El pagar la electricidad, la refrigeración, todo solo por si pasa algo. Pues ese es un caso de uso muy útil en la nube, porque solo lo voy a usar de forma automatizada cuando realmente lo utilice. Y lo bueno que, independientemente del acuerdo que haya llegado tu empresa a usar Amazon, Azure y Google, pues puedes usarlo con NetApp. Cualquier cosa antes que tener que pagar un rescate de ransomware, ¿verdad? Que además es que inmediatamente te ponen en la lista de los que pagan. La última pregunta que tenía, la hago siempre, es ¿qué consejo daríais a vuestros clientes? Pensando en la problemática que veis, las cosas que veis que no les funcionan o las cosas que pensáis que pueden hacer de mejor manera, ¿qué consejo le daríais hoy a los clientes pues que se acercan a vuestra tecnología o que están pensando en acercarse? Yo le diría que lo primero, que tengan muy buena medida lo que hablamos de la protección de los datos, pero sobre todo que nos dejen trabajar con ellos, que nos pregunten, que les dejemos, que nos permitan asesorarles,
porque el 100% de nuestro tiempo es trabajar con este tipo de sistemas en la nube. O sea que vemos muchas casuísticas muy similares y seguramente nos hemos encontrado con una situación muy parecida a sus necesidades. Además, es importante el hecho de que vosotros estéis aquí como sois personal fijo de NetApp que está trabajando 100% para que los clientes aprovechen cada una de estos hiperescalares. Beatriz. Yo me uno un poco al mensaje de Pablo pues, a nuestros clientes que se comuniquen con nosotros, ¿no? Y que estamos pues, para recomendar, hacer la arquitectura, ver cómo podemos ayudaros en este viaje, porque al final, sí, aquí estamos hablando de todas las bondades de NetApp, de ONTAP, ¿no? Pero siempre, claro, tampoco es ahora, venga, pues ahora todos al cloud a lo loco, me lo llevo todo, ¿no? O sea, un poco también con sentido, ¿no? A ver cómo lo podemos hacer, dónde cuadra, dónde no, de qué forma, y también pues optimizando todo el tema del rendimiento, el tema del coste y también priorizando la seguridad. Javier, un consejo antes de mostrar el caso de éxito en el que has trabajado. Yo diría que probarlo, porque una de las ventajas que aporta el cloud es la flexibilidad. Si nosotros tenemos que hacer una prueba de concepto de una solución de desastres o de una solución de HANA, no sé el coste de los servidores de HANA o un CPD entero respaldado, pero en la nube pública lo desplegamos en 1 hora, en 30 minutos y se puede testear, se puede probar. Muchas veces hay desconocimiento en cuanto a la complejidad, las habilidades necesarias, pues ahí estamos también para ayudar a nuestros clientes para que eso sea más fácil. Se pueda probar y ver los beneficios. Sí, ¿no? Empezar a probar, porque la nube lo que permite es esto, ¿no? Exacto. Si vas a hacer algo que no sabes si va a salir bien o no, pruébalo. Porque Exacto. el hacer la prueba en nube es muy barato. Muchas gracias, Javier. Gracias, Beatriz. Gracias, Pablo. Gracias. Ha sido un Gracias, placer Daniel. teneros en esta mesa redonda. Os vuelvo a recordar que podéis hacer preguntas por el chat o que podéis dirigiros después a NetApp para cualquier cuestión que tengáis. Y ahora sí, Javier, vamos a ver el caso de éxito de Aboris. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Pues estos últimos años se ha acabado convirtiendo en un grupo vertical que nos permite cubrir todas las necesidades del viajero, tanto desde el traslado, receptivo, alojamiento, excursiones, actividades extra, y se pretende focalizar en la personalización del viaje para el viajero, es decir, que cada viajero tenga su propio viaje. Al ser un grupo vertical podemos ofrecer todas las opciones en cada uno de los pasos. Pues estos datos al fin y al cabo nos permiten conocer al viajero, tener clientes fidelizados que sabemos cómo le gusta viajar, a dónde le gusta viajar, si viaja en familia, si es un viaje de negocios, y a través de estos datos nos permiten conocer tanto, empezar a analizar de forma rápida y eficiente al cliente nuevo, como conocer ya al cliente fiel. Sobre todo la flexibilidad para poder ampliar ese análisis de datos al nivel que queramos, tanto a nivel de permitirnos gestionar más datos como darle un tratamiento pues, más pesado, un análisis más exhaustivo y flexible en todos los sentidos. Si hay que poner más carga para mejorar el análisis o reducirlo porque ya no es necesario, es la flexibilidad que hemos obtenido con la solución cloud. Pues por ejemplo, en flexibilidad en el sentido de expansión. En los últimos años ha sido unos años de crecimiento de la compañía, de abordar nuevas cargas de trabajo, tanto ya existentes como proyectos nuevos, como proyectos heredados, y en la parte de FSX ONTAP nos ha permitido abordarlo de una manera transparente, sin problemas y con un esfuerzo relativamente mínimo. Pues que al final el límite para dónde dejar de crecer depende exclusivamente de nosotros. Por lo tanto, por la parte de NetApp las posibilidades son infinitas y AWS también ha demostrado ser un proveedor de servicios que el límite lo pones tú. Al final no es que solo AWS o proveedor te dé la flexibilidad, sino saber tú aprovecharla.
la flexibilidad, la plataforma, la solución de NetApp AWS te la ofrece. Está en nuestras manos saber aprovecharla y también un poco entender lo que pretende ofrecer NetApp y AWS para también entender cómo aprovecharlo nosotros. Bueno, os hago un pequeño resumen entrando un poco más en detalle. No sé si os suena Aboris, pero Aboris forma parte del Grupo Barceló, que seguro que os suena. Seguro que alguno de vosotros ha estado alguna vez en algún hotel Barceló, no sé si alguno ha cogido un crucero promocionado por Grupo Barceló. Es un grupo potente de viajes, traveling, servicios de booking, etcétera, etcétera. A lo largo de su evolución, dentro de la compañía, ellos trabajaban principalmente en su centro de datos. Desde su centro de datos decidieron transformarse digitalmente hacia la nube pública y es ahí donde después optimizaron. Ellos, de hecho, son la compañía clara de que la nube pública, cuando hablamos de costes, pues eso de que siempre es más caro no siempre es verdad. Pero una vez que ellos llevaron su centro de datos a la nube pública y optimizaron, de hecho han visto unos ahorros considerables. Este proyecto está basado en tecnología de contenedores, en tecnología de, en este caso, de OpenShift, y es un proyecto, la verdad, que es muy bonito, porque al final FSX for ONTAP lo que está dando es, digamos, esa posibilidad de tener el sabor de ONTAP para todas las cargas containerizadas. Y no solo eso, sino además también cargas de ficheros. Aquí tienen de todo, tienen desde cargas de ficheros por NFS, tienen desde cargas de contenedores para bases de datos Redis. Si no recuerdo mal, tienen más de 200 proyectos diferentes trabajando en FSX for ONTAP con diferentes incluso calidades de servicio. Es decir, este proyecto necesita este rendimiento, tiene esta calidad de servicio, pero este proyecto tiene esta calidad de rendimiento, pues más bajo. Este otro está en un nivel intermedio. Es decir, está capilarizado o de manera granular por cada uno de los proyectos que tienen dentro de FSX for ONTAP y esa característica o esa bondad es solo gracias a la tecnología de ONTAP. Esto no lo encontraron en ningún otro servicio de Amazon. Fueron probando, ellos, claro, nosotros apoyamos a los clientes y ellos realizan sus pruebas y acabaron en FSX for ONTAP por la flexibilidad que les aportaba. Guillem hablaba de mucho de la flexibilidad, también de la escalabilidad, del crecimiento que pueden tener y sobre todo del control que tienen ahora mismo del dato. Si ellos están trabajando con bases de datos y pueden generar instantáneas de esas bases de datos para testearlas en ramas de desarrollo, por ejemplo, y luego volver a producción o utilizar los diferentes niveles de servicio que hablábamos para los frontales contra los clientes, pues se convierte FSX for ONTAP en un producto ideal. Ellos ya tenían bastante experiencia en la nube pública, la verdad es que fue todo muy ágil con ellos porque ya tenían esa experiencia y nosotros les ayudamos en toda esa configuración. Acordaros además, que es un punto importante que siempre comento en tema de cargas containerizadas, que NetApp además es un miembro muy importante de la asociación que actualmente gestiona o toma responsabilidad sobre el proyecto de Kubernetes. Sabéis que es una comunidad open source y nosotros participamos a nivel empresarial dando soporte a nuestro orquestador de contenedores que llamamos Astra Trident. Entonces, con Astra Trident o Astra Trident, dicho en español, pues al final lo que aportamos son un almacenamiento con características de nivel empresarial que resuelve problemas a nivel empresarial que tenía este cliente en particular, que era de rendimiento y de gestión del dato utilizando tecnología de FSX for ONTAP. No sé si queréis hacer alguna pregunta, estoy abierto a todo. Si queréis hacer alguna pregunta de la parte de negocio o técnica, si os resulta interesante, pues sin problema, podéis preguntarme. ¿En remoto, Daniel, tenemos algo? Me parece que no. Voy a chequear, pero me parece genial. Que no tenemos nada en remoto, así que no tenemos. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. Con esto estamos terminando el evento. Yo creo que, José Manuel, ¿nos puedes decir tú tus conclusiones? Ponte en el micro. Pongo el... Yo lo que querría es daros las gracias a todos los que habéis estado conectados. Repetir una vez más que podéis contactar con nosotros en cualquier momento, con la gente de NetApp, incluso o con la gente de NetMedia, con la gente de Silicon para cualquier cuestión que tengáis. Y nada, José, dinos tus conclusiones. Bueno, mi conclusión, lo primero, agradecer a todo el equipo de NetApp que ha preparado con tanta dedicación y esfuerzo esta sesión. Era nuestro, bueno, pues un primer evento que hemos hecho ese mix entre lo virtual y lo físico. Agradecer a todas las personas también que habéis estado tanto aquí presencial como los que estáis en streaming.
Y yo me quedaría con una conclusión. Evidentemente no voy a entrar en toda la parte técnica que también se ha cubierto durante el día de hoy, pero sí me quedaría con esos 4 conceptos que también nos ha contado Jaime. NetApp está aquí para ayudaros en hacer todo este movimiento, todo este nuevo movimiento a la nube para seguir avanzando en esta adopción de las tecnologías de cloud. Nosotros os vamos a aportar simplicidad, mucha simplicidad. La simplicidad es una palabra, bueno, pues bastante sencilla, muy difícil de ejecutar, sobre todo cuando lo pensamos cada uno en nuestras organizaciones y más en las organizaciones de IT y en la producción donde estáis la mayoría de vosotros. En segundo lugar, el tema de seguridad. Lo ha mencionado Jaime. Nosotros, haciendo esa monitorización que somos capaces de hacer de los datos, somos capaces, mediante herramientas de inteligencia artificial y herramientas de machine learning, ser capaces de detectar, ser capaces de detener y de remediar cualquiera de las amenazas que tenemos hoy en día en el mundo de la ciberseguridad. Como alguien ha mencionado, de pagar ransomware o no pagar, pues vamos a ayudaros también en ese sentido. Luego, si es caro o no es caro, ha habido un debate, algunos dicen que es más barato, que a mí Javier me ha sorprendido. Otros dicen que es más caro, no son comparables, es otra de las frases que también ha habido. Lo que sí nosotros podemos hacer es aportar una serie de elementos y herramientas que van a ayudar a optimizar vuestras operaciones de cloud. Como digo, por ejemplo, en el entorno de cómputo, pues a reducir los costes hasta en un 70%. Hay mucha materia por detrás que contar, no es ahora el momento, pero imaginaros lo que es un ahorro de un 70% en esa factura que podemos tener de cómputo con cualquier hiperescalar. Y en último lugar, esa cuarta conclusión que estamos dando es el de la sostenibilidad. Desde NetApp podemos ayudar en muchas y diferentes dimensiones, Javier lo ha dicho y Jaime también. El irnos a la nube supone irnos a unos recursos tecnológicos que tienen una huella de carbono cercana al cero, algunos dicen que cero, otros cercana al cero, porque son data centers y regiones de última generación con toda una nueva tecnología que les permite llegar cercanamente al cero. También tenemos herramientas de monitorización que nos permiten ver los datos de consumo en tiempo real que están teniendo, por ejemplo, en nuestras cabinas, con lo cual podemos tomar decisiones para ahorrar en ese consumo que generan los datos dentro de nuestro data center. O, como decía Jaime, el 70% de los datos que tenemos no vuelven a ser usados después de su creación, que es un dato que está ahí, pero todos, y nos incluimos nosotros, y me incluyo yo mismo, seguimos guardando esos datos. Jaime lo ha dicho, el 2% del consumo mundial de electricidad ahora mismo viene del mundo IT. Dentro de ese consumo de ese 2%, un 15% viene del almacenamiento de datos. Si podemos ser más eficientes ahí, no digo borrar ese 70% de los datos que no se vuelven a usar, pero simplemente con que apliquemos algunas buenas prácticas, pues vamos a conseguir que nuestra empresa, que seguro que tiene un compromiso de sostenibilidad con el mercado, con sus accionistas y con sus clientes, pues pueda ser mucho más eficientes. Entonces, mi resumen es simplicidad, seguridad, ahorro y sostenibilidad. Y bueno, con esto yo creo que podemos cerrar, ¿no? Muchas gracias, José Manuel. Sí, yo quiero darle las gracias a todo el personal de NetApp, a todos los speakers que habéis estado aquí hoy, Javier, Beatriz, Pablo, Jaime y Hugo, gracias. Y también darle las gracias a la gente de marketing de NetApp, a Nerea e Iria, que están por ahí, que nos han ayudado a preparar todo esto, y también a todo el equipo nuestro de NetMedia, porque hoy era una primera vez y espero que haya muchos eventos de este tipo, así que te doy las gracias, José Manuel, y ahora nosotros los que estamos aquí en presencial nos vamos a reunir un rato más tomando pues, un refresco. A los que estáis en remoto os doy las gracias y nada, deciros que muy pronto espero que tengamos eventos más similares a este y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.